Hola, buenos días, tardes, noches, damita, caballero. En esta ocasión vamos a compartirles la historia de un personaje femenino cuyo origen está ligado a diversos sucesos alentadores y cuya existencia ha sido tanto enriquecedora para los que son sus contemporáneos, pero como en toda historia de un personaje dramático, tiene sus aspectos oscuros, profundamente detestables y por lo tanto hablaremos de un personaje que puede ser amada y odiada al mismo tiempo, de la que se sabe mucho, pero sobre la que se espera más. Este personaje vive su época de gloria en estos tiempos. A este personaje lo han estudiado con detalle las más prestigiosas universidades, y lo que dicen de ella constituye parte de su esencia, de lo que es. Para hablar de esta amiguita cuyo nombre le pondremos Sociedad de la Información o del Conocimiento, tendremos que aclarar que será necesario referirnos a las tecnologías como su principal amistad. Una amistad entre tecnologías y sociedad de la información que va de la mano, que implica el amor. Para comenzar la descripción de nuestro personaje, hay quienes se han empeñado en darnos elementos que le caracterizan. En las fuentes encontramos 10 rasgos de la sociedad de la información. Tenemos que es exuberante, ya que dispone de una apabullante y diversa cantidad de datos. Tiene omnipresencia, ya que con los nuevos instrumentos de información los encontramos por todas partes, forman parte del escenario público contemporáneo y a su vez forman parte también de nuestra vida privada. Esta sociedad de la información tiene irradiación. También se distingue por la distancia, hoy prácticamente ilimitada, que alcanza el intercambio de mensajes. Cuenta con velocidad, a menos que haya fallas técnicas, pero se ha vuelto instantánea. Cuenta con multilateralidad y con centralidad. Las capacidades técnicas de la comunicación contemporánea permiten que recibamos información de todas partes, multilateralmente, aunque lo más frecuente es que la mayor parte de la información que circula por el mundo surja de unos cuantos sitios. Centralidad por ese lado. Tenemos una interactividad y una unilateralidad también, a diferencia de la comunicación convencional como la que ofrece la televisión y la radio tradicionales. Los nuevos instrumentos para propagar información permiten que sus usuarios no solo sean consumidores, sino además productores de sus propios mensajes. Otra característica de la sociedad de información es la desigualdad que genera. Esto significa que la sociedad de la información ofrece tal abundancia de contenidos y tantas posibilidades para la educación y el intercambio entre la gente de todo el mundo, que casi siempre es vista como remedio a las muchas carencias que padece la humanidad. Mientras las naciones más industrializadas extienden el acceso a la red de redes entre porcentajes cada vez más altos de sus ciudadanos, la Internet sigue siendo ajena a casi la totalidad de la gente en los países más pobres, o incluso en las zonas o entre segmentos de la población marginadas, aún en los países más desarrollados. Heterogeneidad. En los medios contemporáneos y particularmente en la Internet se duplican y multiplican actitudes, opiniones, pensamientos y circunstancias que están presentes en nuestras sociedades. Podríamos decir que estas dos últimas características son esos aspectos negativos y oscuros que hablamos de la personalidad de nuestro personaje. También nos genera desorientación su persona. La enorme y creciente cantidad de información a la que podemos tener acceso no solo es oportunidad de desarrollo social y personal, también y antes que nada se ha convertido en desafío cotidiano y en motivo de agobio para quienes recibimos o podemos encontrar millares de noticias, símbolos, declaraciones, imágenes e incitaciones de casi cualquier índole a través de los medios, especialmente en la red de redes. Esto nos ha provocado que dentro de
su característica encontremos a una ciudadanía pasiva. La sociedad de la información también implica la pasividad de la ciudadanía, la dispersión y abundancia de mensajes, la preponderancia de los contenidos de carácter comercial y particularmente propagados por grandes consorcios mediáticos, y la ausencia de capacitación y reflexión suficiente sobre estos temas suelen aunarse para que en la sociedad de la información el consumo prevalezca sobre la creatividad y el intercambio mercantil sea más frecuente que el intercambio de conocimientos y de culturas. Estos aspectos últimos que toqué sin duda representan apartados oscuros de la personalidad de nuestro personaje. Sin embargo, cuando mencionamos que el mejor amigo de nuestra sociedad de información son las tecnologías, es porque, como lo pudimos constatar en las fuentes, la sociedad de la información es la expresión de las realidades y capacidades de los medios de comunicación más nuevos o más renovados, a merced de los desarrollos tecnológicos que se consolidaron en la última década del siglo. Cuestiones como la televisión, el almacenamiento de información, la propagación de videos, sonidos y textos han podido comprimirse en soportes de almacenamiento como discos compactos o a través de señales que no podrían conducir todos estos datos si no hubieran sido traducidos a formatos digitales. La digitalización de la información es el sustento de la nueva revolución informática. Esta amiguita ha sido tan revolucionaria con su presencia y en su desarrollo respecto de los países y de las naciones que hasta hace poco las fronteras entre la dimensión local y la dimensión planetaria, entre la periferia y el centro, estaban bien definidas. Ahora, de manera creciente, la expansión internacional de las industrias mediáticas ha vuelto realidad el sueño, que para algunos, en más de un sentido, también es un desvarío, una alucinación y un perfecto camino a la derrota. Los productos de las industrias culturales más extendidas pueden ser consumidos en prácticamente cualquier rincón del planeta. Esto puede representar un sueño para algunos, pero una verdadera pesadilla para otros. Pero, ¿por qué decimos que este comportamiento de nuestra amiguita puede resultar en un horror para algunos? Por el hecho de que genera una capacidad de las industrias mediáticas para uniformar, al menos en algunos casos, los gustos culturales de sociedades muy diversas. Como ejemplo de esto, tenemos las producciones cinematográficas estadounidenses, que confirman no solo la preponderancia de los productos mediáticos estadounidenses, sino junto con ello la capacidad de las naciones de mayor desarrollo económico y cultural para diversificar el origen de los bienes mediáticos que consumen. Esto, en otras palabras dicho, es que los jóvenes de Singapur, Bilbao o El Salvador compartirán comportamientos parecidos al mirar un mismo video en MTV, aunque la manera de apreciarlo y de interiorizarlo estará condicionada por su entorno cultural, social y nacional. Entre estas herramientas de las que se sirve la señorita sociedad de la información, tenemos que la velocidad e incluso la inmediatez de las comunicaciones, junto con la creciente intensidad de los flujos migratorios, está contribuyendo a disolver las fronteras nacionales, al menos con los rasgos que hasta ahora se les han conocido. Aunque parece que esta señorita nos abarca a todos por medio de sus abrazos globalizadores, la realidad de las cosas y por lo que resulta verdaderamente una farsa es que prácticamente en cada país un porcentaje de personas tienen la mejor información tecnológica que la sociedad puede ofrecer. Esa gente tiene las más poderosas computadoras, el mejor servicio telefónico y el más veloz servicio de internet, de la misma manera que cuenta con riqueza de contenidos y de capacitación aventajada en sus vidas. Esta idea se ha vuelto más evidente con la pandemia. Ahora, si tuviéramos que hacer referencia a los enemigos de esta señorita sociedad de la información, tenemos, sin duda, su principal archirrival de nombre la brecha digital,
Esta es una señora con cara de malvada que se empeña más y más en dividir el cuerpo de la señorita sociedad de la información. Como parte del cuerpo de esta señora brecha digital, tenemos otro grupo de personas. Son las personas que por una u otra razón no tienen acceso a las más nuevas o mejores computadoras, el más confiable servicio telefónico o el más veloz de los internet. La diferencia entre estos dos grupos es lo que denominamos brecha digital. Ahora, las sociedades de la información se caracterizan por basarse en el conocimiento y en los esfuerzos por convertir la información en conocimiento. Cuanto mayor es la cantidad de información generada por una sociedad, mayor es la necesidad de convertirla en conocimiento. La sociedad de la información habría que concebirla como un proceso en el que nos encontramos ya, pero cuyo punto de llegada y consolidación parecen aún distantes. Cuestión que con este aspecto de la pandemia se acerca cada día más. Hay datos que nos indican que hemos avanzado 30 años en el tiempo en el uso de las tecnologías. Ahora, la realidad es que el mundo académico, con relación al término de sociedad de la información, entiende diferentes cosas. Tenemos, por un lado, tratando su lado más evidente en que podemos identificar a este personaje, es que la difusión y desarrollo de este sistema tecnológico ha cambiado la base material de nuestras vidas, por tanto la vida misma, en todos sus aspectos, en cómo producimos, cómo y en qué trabajamos, cómo y qué consumimos, cómo nos educamos, cómo nos informamos, nos entretenemos, cómo vendemos, cómo nos arruinamos, cómo gobernamos, cómo hacemos la guerra y la paz, cómo nacemos y cómo morimos. Las nuevas tecnologías de información no determinan lo que pasa en la sociedad, pero cambian tan profundamente las reglas del juego que debemos aprender de nuevo, colectivamente, cuál es nuestra nueva realidad. Además de la información y las comunicaciones, se están transformando las casas, la memoria, la producción, el tiempo y la noción del territorio. Ahora, en lo que continúa de las bibliografías que consultamos, se nos dan un total de 13 ramas teóricas, 13 campos del conocimiento donde se estudió a la sociedad de la información. Solamente quiero terminar señalando que lingüísticamente la diferencia entre conocimiento e información estriba fundamentalmente en el verbo formar. Informar es una actividad mediante la cual se transmite el conocimiento, mientras que conocer es el resultado de haber sido informado. Información como acto de informar es producir un estado de conocimiento en la mente de alguien. Ese estado de conocimiento que algunas personas han tenido acceso. Dentro de estos 13 campos teóricos en que se ha estudiado la sociedad de la información, tenemos que la industria del conocimiento de Matchloop, este autor lo que hizo, además de evaluar en términos económicos a partir de la realidad norteamericana el factor de presencia creciente de la información y los usos tecnológicos con ella relacionados, en un nuevo escenario histórico definió el concepto de industria del conocimiento. Después se nos dan una serie de autores como Peter Drucker, se cita su libro más conocido y se nos dice que Drucker se consolidó como genio, ya que predijo que a finales de los 70 el sector del conocimiento generaría la mitad del Producto Interno Bruto, y a estas épocas este sector es el que más genera en el mercado, con empresas como Google o Facebook. Después se nos habla también de McLuhan y sus textos La galaxia de Gutenberg y la aldea global. Un cuarto estudioso que intuía la dirección de la humanidad que iba hacia ese rumbo es Alain Touraine y Daniel Bell en su texto La sociedad postindustrial. Tenemos también a Yoneji Masuda, un japonés
con su texto de la sociedad postindustrial a la sociedad de la información. En sexto lugar tenemos la aportación que hizo el estudioso Manuel Castells en su texto La sociedad informacional y la sociedad de red. A lo largo de las fuentes se nos sigue informando de Castells, este autor con el informacionalismo y la sociedad de red. Tenemos redes y medios de comunicación, tenemos la sociedad de la información en Estados Unidos, Europa y la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento, la sociedad del conocimiento de Ster, quien sostiene que el progreso en la mejora de las condiciones sociales no son resultado de un aumento de sabiduría. Y por fin, al final, como número 13, tenemos que incluso algunos organismos internacionales como la UNESCO eh, reconocen las sociedades del conocimiento. Finalmente, dentro de los conceptos que destacan de la lectura, los principales son sociedad de información, tecnología, medios de comunicación, y en el sentido de los autores me quedo con Machlup, quien fue el primero en reflexionar en este sentido. Sobre el impacto que tiene el proceso comunicativo de lo leído, sin duda que se refleja en el nivel de los canales de comunicación y de qué manera su evolución va ligada tanto al desarrollo tecnológico como al desarrollo de una sociedad. Sobre qué noticia o acontecimiento actual se puede analizar con esta teoría, tenemos que infinidad de sucesos como lo que está pasando ahora a nivel global, como con el movimiento de mujeres o lo que se llama feministas. Es una situación que de alguna manera también es consecuencia de esta sociedad de la información. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.